Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Hermanos, estamos desarrollando libro por libro. Empezamos con Primera de Juan. Ya dimos el capítulo 1. Hoy iniciamos el capítulo 2 y hoy vamos a dar solamente el versículo del 1 al 6 de Primera de Juan. Y hermanos, el título ha sido denominado así: propósito. Y si buscamos, hermanos, una definición de lo que es propósito, aquí está en pantalla, hermanos, es del latín propositum. Y escuchen esta definición: es la intención de hacer o dejar de hacer algo. Hermanos, cada vez que tú y yo tenemos un propósito en la vida, siempre hay una satisfacción, porque tú dices, ejemplo, a los que estamos en la universidad, mi propósito es graduarme de, y cuando logras el cometido te sientes bien. En la parte espiritual, hermanos, si tú dices, mi propósito es ser como Cristo, lo vas a lograr. Pero tristemente, si ustedes ven la definición, también puedes hacer o dejar de hacer. Tú y yo podemos ser unos cristianos mediocres, neófitos, que cualquier vientito de doctrina por ahí te lleva. Tú puedes tener propuesta de que quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida, y si no te paras temprano y no estudias y no escuchas la instrucción de papá y de mamá o de tu jefe, entonces no tienes propósito. Y hermanos, este mensaje titulado propósito, el Señor nos va a regalar en estos 6 versículos 3 cosas principales: el propósito del creyente, o sea, de usted y de mi persona; el propósito de Jesús; y la meta del creyente. Se van a dar cuenta, hermanos, que está muy clarito versículo por versículo. Y ya entrando en materias, hermanos, vámonos al versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan, y vamos a aprender aquí el propósito del creyente. Leamos, hermanos. Hijitos míos. ¿A quién se le está hablando, hermanos? A creyentes. Un no creyente no se le puede decir hijitos. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? Como explicamos la semana pasada, del creyente versus el no creyente. El creyente aceptó a Cristo en su corazón y por ende quiere buscar agradar a Dios. El no creyente sufre de remordimiento, pero con un par de tragos se le va a hacer remordimiento y sigue adelante. El creyente no es así. Así que, hermanos, esta carta, recuerden que es para usted y para mí, lo que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Punto y coma. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí está el propósito del creyente, hermanos: no pecar. Ahí está clarito. ¿Por qué Juan está escribiendo esta carta? Para que tú, hijito mío, no pequéis. Yo les hago una pregunta, hermano. Nosotros nos levantamos como creyentes a decirnos en la mañanita, cuando abrimos los ojos, bueno, hoy quiero perfeccionar mi maldad. No, ¿verdad? Bueno, mira que me equivoqué la semana pasada, pero esta vez voy a mejorar para que nadie se dé cuenta de mi error. ¿Quién? ¿El creyente nace con eso? No. El creyente que dice: Señor Padre, gracias porque has permitido que abra los ojos, Señor. Ahorita que me dirijo a mi trabajo, a la iglesia, a la actividad que voy a hacer, te encomiendo todo a ti, Señor. Cuídame del mal. Haz morir mi yo. Señor, que tú siempre seas mi yo primero, mi yo segundo, mi yo tercero. O sea, tú. No yo. Ricardo Fernández queda en segundo lugar. Es más, ni en segundo lugar. En último lugar. En el número que ustedes quieran. Cristo debe ser mi 1, 2, 3 y todo. Así que, hermano, nuestro propósito como creyentes es no pecar. Pero, gracias a Dios, que el Señor siempre nos da oportunidad y dice: bueno, supongamos que pecaste. Entonces pide perdón. Y ese perdón, gracias a Dios, tú tienes un abogado, que es Jesús, que aboga por ti al Padre. Aquí lo acabamos de leer. Y dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado, hermanos? Representa a una persona para X trámite. ¿Qué hace el abogado Jesús?
Cuando tú y yo nos equivocamos y pedimos perdón, Él intercede al juez, que es nuestro Padre Celestial, y dice, mi hijo pidió perdón, señor juez. Y el Señor restablece el asunto. Aquí está, hermanos. ¿Quién es el abogado? Jesús, para con el Padre. Así que, hermano, ¿qué tenemos que tener aquí nosotros en nuestro corazón? Y no solamente los domingos, todos los días que abrimos los ojos. Y pon tu nombre y di, Señor, yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Eso es una utopía. Mentira del diablo. Si tú le entregas la vida al Señor, créeme que no pecas. Y cuando pecamos, por ahí mismo pide perdón. Porque nosotros, hermanos, antes, sin Cristo, pecábamos por ignorancia. Con Cristo, ya el Señor nos lavó. Así que cuando te equivocas y pecas, ¿se acuerdan que en el capítulo decía uno? Reconoce que te equivocaste. Confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar y sigue adelante. Así que, hermanos, tengan en mente eso de no pecar. Dos versículos hermosos, hermanos. Génesis 17:1. Génesis 17:1, en este capítulo completo, aquí ya nuestro Padre Celestial le está diciendo el pacto que va a tener con su hijo Abraham, que en ese momento todavía ya se llamaba Abram, no Abraham, y le dice en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Anda delante de mí y sé que perfecto. Tú y yo podemos ser perfectos porque Él nos hace perfectos. Tú y yo no podemos pecar porque Él me permite no pecar. Pero tenemos que entregarle ese punto de vida a nuestro Padre Celestial. Porque si tú andas al algarete, hermanos, lo primero que vamos a hacer es pecar en todo momento. Primera prueba, reniegas de Cristo. Primera alegría, es que yo soy inteligente. ¿Qué pasó ahí? Primera alegría, gracias Señor. Primera prueba, gracias Señor. Porque la meta del creyente es no pecar. Otro, Salmos 51:10. Salmos 51:10. Dice así la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que la palabra del Señor me exhorta a mí como creyente? Señor, quiero tener un corazón limpio. Líbrame de todo mal, Señor. Yo no quiero estar sucio. Y te pido perdón de una vez cuando estoy sucio. Pero mi meta no es estar sucio. Mi meta es ser limpio. Para recordar, hermanos, en nuestro texto base, regresen un momentito a Primera de Juan. Solamente el versículo de arriba, el capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si nos vamos, hermanos, al capítulo 5, versículo 7 de Primera de Juan, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Así que mi abogado Jesús a la vez es el Padre es el abogado, y todos el Espíritu Santo somos nosotros, sellados por el Espíritu de Él, la sangre de Él. Entonces, hermanos, la comunión es directo al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo. Así que, hermanos, díganme algo. Si nosotros nos sentimos cuando estamos en algún trámite legal y tú tratas de buscar mejor abogado de Panamá, y tú te sientes seguro, yo sé que me va a representar bien, y cuando logras el cometido tú dices, wow, tremendo abogado me regaló el Señor, y empiezas a recomendarlo. ¿Cuánto más mi Padre Celestial? Jesús, que es mi abogado, que aboga por mí, que intercede por mí. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos 8:26. Romanos 8:26 y 27. Y dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones, ¿sabes cuál es la intención de quién, hermano? Del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así que, hermano, tú puedes estar orando y ese abogado que es Jesús es el que te acomoda la oración para que llegue al Padre. Hermanos, yo soy de profesión abogado y a veces uno tiene que instruir al cliente al momento de decir algo. Hey, tú no puedes decir eso, tú tienes que decirlo de esta manera. Y cuando el cliente dice una trastada, sale al abogado, señor juez, lo que quiso decir mi cliente es esto, y el juez entonces te escucha, ¿cómo no, licenciado? Prosiga. Ahí está el abogado para arreglar los errores. Mi Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, cuando tú y yo oramos, a veces estamos pidiendo unas cosas que no tienen sentido. Y creemos que tiene sentido. Y el Espíritu Santo está con el Padre en forma de abogado. Mira, Padre, en realidad eso es lo que no quiere decir Él. Lo que quiere decir es esto. Está bien, vamos a concederlo. Y lo demás lo ignoramos. Ese es mi Padre Celestial. Así que, hermanos, ese es el propósito que tenemos como creyentes. Ten confianza en decirle al Señor, Padre, yo no quiero pecar. No es un imposible. Por ahí se escucha y la gente dice, el único que no puede pecar es Jesús. Pero el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y si él lo decía, tú y yo también lo podemos decir. Y ten en cuenta que si nos equivocamos, arréglate con el Señor, porque tú tienes un abogado perfecto que siempre va a abogar por ti y va a decir, Padre pidió perdón, y el papá va a decir, perdonado. Segundo punto, hermanos, el propósito de Jesús. Vámonos al versículo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice así, y Él, ese Él es Jesucristo, el que acabamos de leer, el versículo 1, dice, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Aquí lo vemos de dos puntos de vista. El sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, gracias a ese sacrificio tú y yo aceptamos y tenemos acceso al Padre. Pero propiciación también significa una acción agradable para mover a Dios a piedad y a misericordia. Así que Jesús permite esa propiciación para que mi Padre me acepte. Y entonces Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros, hermanos? Los hijos de Dios. Y agrega aquí, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, es mentira del diablo que el Señor muere por algunos. Es mentira del diablo de la predestinación de que ya el Señor sabe quién se va para el infierno y quién se va para el cielo. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Sea que muramos o el Señor nos lleve, el Señor te va a decir en tu cara, ven hijo mío, entra en la presencia de Dios. Y al que lo rechazó le dice, estás destinado de aquí, vete al lago de fuego. Pero a mí nadie me compartió. Mentira. Nadie tiene excusa, porque el Señor murió por todos. Así que, hermanos, tú y yo debemos compartir nuestra fe con la boca, pero también con nuestros testimonios. Tú te puedes saber la Biblia de memoria, y si tu testimonio dice lo contrario, ¿qué impacto vas a tener? Ninguno. Así que, hermanos, el Señor muere por todos. No hay acepción de personas. Versículo clave aquí. Siempre decimos Juan 3:16. Pero ¿qué dice el 17? Vamos a buscarlo, hermanos. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito de mi Padre Celestial. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, hermano, compartamos nuestra fe. Compartamos nuestra fe. Ten buen testimonio. Dale gracias al Señor, que cuando tú hablas, el Padre te escucha.
de forma inmediata, rápida, y siempre va a contestar en su tiempo, y su tiempo es perfecto. Y agrégale que además que te escucha, tienes a un abogadazo que es perfecto, que es su Hijo, que a la vez es uno solo. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Por eso que el creyente puede tener paz en medio de la tormenta. Tristemente, hermano, estás escuchando noticias por ahí de gente que se tiran por puentes, niños que se ahorcan, chiquititos porque le quitan el Nintendo. ¿Qué clase de acciones cometen? ¿Por qué? Porque no está Cristo. No está Cristo. Solamente Cristo te da la paz. Solamente Cristo te da sentido a la vida. Solamente Cristo produce en ti: necesito congregarme, necesito leer la palabra, necesito orar. Me siento sucio porque no te he pedido perdón como tiene que ser. Señor, te digo perdóname, pero al ratito sigo y sigo y sigo. No estoy arrepentido como tiene que ser. Ayúdame, Padre, a no pecar. Gracias, Padre, porque fuiste mi propiciación. Yo no quiero tener en vano tu muerte. Yo no quiero decirte en pocas palabras con mis hechos: a mí no me importa lo que hiciste, porque todo lo hago a mi manera. Y eso es lo que tú y yo decimos cuando hacemos todo a nuestra manera. Los que somos papás podemos entender cuando tú le corriges a un hijo de corazón y el hijo hace lo que le da la gana. Los que somos papás, ¿duele o no duele? Duele en el alma. Pero cuando ese hijo, a pesar de la trastada, llega a ti como papá y te dice perdóname, ¿tú qué haces? ¿Lo sacas a patadas? No. Lo aceptas y le dices: sigue adelante porque te amo. Y tuviste que aprender de los golpes. Sigue adelante. No experimentes nada en el mundo porque nada bueno hay allí. Confía en mí y yo haré. Tú espera. Tú espera. Y ese es el propósito de mi Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. 1000 veces amén. Y hermano, y en tercer lugar, aquí vemos la meta del creyente. Y aquí sí vamos a leer del versículo 3 al 6 de Primera de Juan. Vámonos al texto base. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya sabemos, hermanos, que sus mandamientos son los que están en las Sagradas Escrituras. Y dice así: el que dice, versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo se llamaba el título de la prédica del capítulo 1? Más luz, menos tinieblas. Si tú tienes más tinieblas en tu corazón, se te va a hacer complicado seguir las instrucciones del Señor. Y tú puedes hacer el cumplimiento de venir a la iglesia, pero el cumplimiento es cumplo y miento a la misma vez. No el cumplimiento de venir en espíritu y en verdad. No el cumplimiento de decir: Señor, te amo, guardo tu palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres hacer las cosas del Señor, pero lo haces a tu manera? Aquí está, hermano, te haces mentiroso y la verdad no está en ti. Pero dice 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y hermano, ¿cómo tú llegas al perfeccionamiento? Para cualquier deporte que tú hagas, la primera vez que aprendes, ¿lo haces bien? No. Te vas perfeccionando. Tú, cuando aceptas al Señor como Señor y Salvador, ¿automáticamente tienes comprensión de todas las Biblias? No. Vas leyendo, vas madurando. Vas poco a poco siguiendo las pisadas del Maestro, porque tu meta es ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que, hermanos, el perfeccionamiento es mi diario vivir. Si yo leo más YouTube que la Biblia, tu mente va a ser YouTube y no la Biblia. Si tú escuchas la Biblia recalentada por un mensaje de un pastor y tú no la lees, me encanta decir este ejemplo porque lo viví y lo seguiré diciendo. Dice Salmo 151 y dices amén. Y son 150.
Y empiezan a agarrar un versículo por aquí, te pegan otro por acá y tú dices, yo no tenía ese contexto. Wow. Hermano, por ahí salió un hombre, ya murió, que él dijo, yo soy el nuevo Jesús. Cuando yo vi la noticia, yo pensé que todos iban a estar como yo. Oye, ¿qué es? El nuevo Jesús. Iglesias cerraron para seguir el nuevo Jesús. Y alababan una canción de Jesús y le ponían el nombre del tipo. ¿Qué Biblia estaban leyendo? ¿Qué Biblia estaban leyendo? No escudriñaban, no se perfeccionaban. Así que hermanos, cuando tengamos la escuela dominical, pregunte, no se quede callado, escudriñe. Sean como los hermanos de Berea, el maestro que esté allí dando la palabra del Señor, tengan su Biblia en mano, porque eso es lo que nos perfecciona. Una iglesia de sana doctrina es porque ama la palabra de Dios, la aplica, pero la escudriña. Así que hermanos, guarda la palabra del Señor, anda por donde Él anduvo, y si te equivocas, pide perdón y sigue adelante. Dice así el versículo 6, y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vamos a buscar Juan, capítulo 14, el mismo autor de la carta que estamos estudiando. Juan 14, 15, dice así la palabra del Señor, si me amáis, guarda que hermanos, mis mandamientos. ¿Amas a Cristo? Lee tu Biblia. ¿Amas a Cristo? Ora. ¿Amas a Cristo? Congrégate. ¿Amas a Cristo? No peques. ¿Amas a Cristo? Si te equivocas, pides perdón y sigues adelante. De eso se trata nuestra vida diaria. Nadie aquí es perfecto, pero el Señor me hace santo porque Él es santo. Y hermanos, esta es la meta que debemos tener. Y esta carta que estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, es repetitiva. Mi Padre es mi todo, yo soy su hijo. Y hago lo que tengo que hacer. Miren la aplicación que les tengo aquí. Agarré estos 6 versículos y escribí lo siguiente. Cristo es nuestro abogado. Paréntesis, un verdadero abogado vela por los derechos de su cliente. Nuestro abogado Jesús es perfecto. Si existen abogadazos terrenales, ¿cuánto más mi abogado que Jesús? Así que hermanos, siéntete tranquilo, que cuando tú oras, ese abogado está intercediendo por ti, para que llegue la oración como tiene que llegar al Padre. Y hermanos, si es conforme a la voluntad, Él te va a responder. En su tiempo. Siempre subraya esa palabra. Otra cuestión, recordar, hermano, que el creyente no vive para pecar. Tú y yo no vivimos para pecar. El creyente tiene como meta no pecar, agradar al Padre, guardar la palabra, seguir las pisadas del Maestro. Si pecamos, pidamos perdón y sigamos adelante. No perdamos la perspectiva. Hermano, en algún momento vamos a estar así, pisoteados. En ese momento, no pierdas la perspectiva y di, Señor, quiero seguir amándote, porque siempre está la excusa ahí. Desde que empecé a buscar de Dios, lo que recibo es golpe. Pero cuando yo estaba bien separado de Dios, oye, todo era perfecto. Por ahí a veces uno se ríe porque sabe que es así, ¿sí o no? Oye, yo estaba sin Cristo y yo me acuerdo que ni resfriado me daba. Oye, decidí seguir los pies de Cristo, perdí el trabajo. ¿Cómo así? Y hermanos, no siempre es así. Para nada. Porque sea la circunstancia que te encuentras, podrás decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero regalarles un último versículo que está cerquita ahí del texto base. Primera de Pedro, capítulo 2.
versículo 21 al 25. Y pongan atención, hermanos, a cada palabra que está en este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25, y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hermanos, vamos a orar y que esta oración sea de olor grato, y tú ahí sentado puedas decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque he abierto mi corazón a ti. Tengo el privilegio de tener una iglesia, de tener hermanos, hermanas que te buscan en espíritu y en verdad. Pero la salvación, como así es personal, mi crecimiento también lo es. Yo quiero ser a imagen y semejanza tuya, Señor. Quiero perfeccionarme en ti. Ayúdame, Padre, a no pecar, porque no es una utopía. Porque yo, como hijo, hija tuya, Señor, al ser lavado con esta sangre preciosa en la cruz del Calvario que tú derramaste por amor a mí, me hago santo. Padre, gracias, Padre, porque cuando yo encomiendo todo a ti, tú tienes el timón, Señor, y tu perspectiva, tu mirada, el propósito que tienes tú para mí es perfecto. Gracias, Señor. Somos unos privilegiados. Pero perdóname cuando quiero hacerlo a mi manera. Porque lo que voy a hacer es agarrar atajos que me llevan a nada, Señor. Y me hago mentiroso. Porque separado de ti nada puedo hacer. Si en estos momentos aquí, Padre mío, hay un hermano o una hermana que no ha abierto su corazón a ti, Señor, que allí sentadito, sentadita pueda decir: Padre, te reconozco que eres mi Padre Celestial. Perdona mis pecados. Quiero que entres a mi vida. Gracias, Padre, por tu perdón, tu cuidado, tu amor. Ayúdame a crecer. Ayúdame a congregarme. Ayúdame a poder recibir instrucción de las Sagradas Escrituras, como el eunuco etíope que decía: yo quiero que me expliquen. Y en el momento que dijo: tú eres mi Padre Celestial, fue y se bautizó. Gracias, Padre, porque solamente tú haces eso en nuestra vida. Gracias por los que están aquí sentados, Señor. Tú conoces sus aflicciones, sus bendiciones, todo. Te lo entregamos a ti. Toma el control de nuestras vidas, Señor, y que podamos decir: gracias, Padre, cualquiera que sea la circunstancia que me encuentre. Gracias, porque tú siempre tendrás cuidado de mí. Te amo de todo corazón. Gracias, Señor, porque tengo un propósito y un norte. Ayúdame a cumplirlo como debe ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.